Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Hoy es domingo 6 de septiembre del año 2020. Así que todavía estamos guardando cuarentena en el mundo, o medio guardando cuarentena, porque ya mucha gente está saliendo, incluyéndonos. Porque definitivamente ya han pasado más de 6 meses y no podemos seguir dentro de casa. Hay que trabajar, hay que, seguir avanzando en la vida, y no podemos seguir avanzando estando desde casa. Así que hay una gran controversia en el mundo si seguir quedándose en casa o ya empezar a salir a trabajar. Pero bueno, ese es el otro lado de la moneda, la otra parte de la historia. Pero la parte de la historia que nos interesa y que debemos de saber, que es muy importante para Dios, es acerca de cómo está relacionado este tema del coronavirus, cómo está relacionado este tema de la plaga, de la pandemia en la cual estamos viviendo ahora el mundo entero, y Dios y su voluntad y la Biblia y sus planes. Pues de esto he estado hablando durante varios meses prácticamente ya, y ya he avanzado bastante en este tema, al punto de que ahora estoy hablando de cómo parar las plagas. ¿Cómo parar las plagas? El Señor en su palabra nos ha dicho cómo parar las plagas. Él ha dicho: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y también sanaré su tierra. Así que realmente este versículo lo vengo repitiendo domingo tras domingo, pues es este pasaje de la Biblia que nos enseña, ¿verdad? Los requisitos que Dios quiere de nuestra parte para que Él haga la suya, haga su parte, la de parar las plagas. Si es un convenio, es un contrato, ¿verdad? Si yo hago esto, Dios hace. Si yo hago lo que le agrada, Él va a hacer lo que me agrada, o lo que más bien necesito, más que lo que me agrade realmente. Que en este caso muy en particular, es que en el cual creo que coincidimos todo el mundo, es que queremos que pare esta plaga, ¿verdad? Y Dios ha prometido parar la plaga si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si buscamos su rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos. Así que estoy hablando acerca de la oración, ¿verdad? Ya he hablado antes del primer tema, de la humillación, y dentro de la oración estoy compartiendo con ustedes algunas palabras claves que encuentro en la Biblia, que tiene que ver con el tipo de oración que hace que Dios pare las plagas. No es una oración de un par de minutos, no es una oración liviana, ligera, superficial. No se trata de una oración de antes de comer los alimentos, o de en la mañana levantarse, o en la noche antes de acostarse. Una oración rápida, una oración donde solo le decimos: Señor, bendice mi sueño, y ya. O Señor, en la mañana bendice mi día, Señor, y ya. No, queridos hermanos, los cristianos debemos ser guerreros de oración. Escucha bien, cada cristiano debe ser un guerrero de oración. Muchos cristianos han dejado esta función, que debe ser de todos los cristianos, solo a los pastores. Lo digo de otra manera: esta función de ser guerreros de oración, la mayoría de los cristianos lo han dejado a que solamente sea una función pastoral. Pero la Biblia nos enseña que esta función es de cada creyente en el mundo. Todos debemos ser gladiadores de oración. Todos debemos ser guerreros de clamor. Todos nosotros debemos ser soldados del ejército de Dios, no que empuñan armas físicas, que disparan balas de verdad, que hieren y matan a las personas, sino que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, dice la Biblia, y poderosas
para la destrucción de fortalezas. Este coronavirus lo para la oración, hermanos. Amén. Este coronavirus lo para guerreros y guerreras, soldados del ejército de Dios, empuñando la arma espiritual que se llama la oración. Una oración que contenga confesión, una oración que contenga clamor y una oración que tenga intercesión, que sea hecha en secreto, que tenga intencionalidad y que tenga gratitud al final como punto final. Así que ya he hablado de confesión, de clamor, y permítanme unos minutos hoy para hablarles de que el tipo de oración que Dios escucha, el tipo de oración que Dios hace caso, el tipo de oración que hace que Dios nos incluya en su agenda diaria, es este tipo de oración que contenga todas estas cosas. Y el número 3, intercesión. A ver si el otro domingo puedo terminar y hablándoles tal vez no tanto como he hablado de cada una de las primeras, pero rápidamente poder el 4, 5 y 6 compartirles el próximo domingo. Hoy quiero tomar unos minutos para hablarles de intercesión. Intercesión, la oración debe incluir esta función de interceder. Mire usted, para Dios es tan importante la intercesión. Para Dios es tan importante la intercesión que nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, escuchen bien por favor, la persona de Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue 100% hombre y fue 100% Dios. Como 100% Dios, Él no necesitaba comer, no necesitaba beber, no necesitaba dormir, no necesitaba orar, no necesitaba ayunar. Como 100% Dios no necesitaba de ninguna de estas cosas. Pero como 100% hombre necesitaba comer, dormir, beber, necesitaba orar, ayunar. Y mire que el tipo de oración que Jesús lo vemos hacer siempre aquí en la tierra y aún lo continúa haciendo ahora en el cielo, es una oración que contiene intercesión. Para que nos demos cuenta cuán importante es para Dios que su propio Hijo Jesucristo no solamente sabía la importancia de la intercesión, sino que lo practicaba y lo continúa practicando. Mire usted, vamos a leer en Romanos 8:34. Romanos 8:33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el 34 que nos interesa dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este momento el Señor Jesucristo está orando por ti y por mí. Está orando por nuestros gobernantes, está orando por nuestra policía, está orando por cada ciudadano en el mundo, está orando por los pobres, está orando por los niños, está orando por aquellos que son raptados, los niños que son raptados. El Señor Jesús está orando por los pastores, está orando por sus hijos, por sus hijas, está orando por aquellos que están en el hospital, está orando por aquellos que están contaminados con el coronavirus. En este momento Jesús está orando y está pidiendo a su Padre, está intercediendo, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ahí está Jesús arriba, intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25 dice, comparando el autor de Hebreos a Jesús como sumo sacerdote, con los sumos sacerdotes de la tierra y el sumo sacerdote del cielo espiritual. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, incambiable, que no se puede cambiar, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Así que tiene un sacerdocio inmutable, puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Así que el Señor dedica su vida a interceder por nosotros. Dice, viviendo para siempre para interceder. Para significa con el propósito o con la meta o con el objetivo de interceder por ellos. Así que esta es la función de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Voy a repetir, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que el pecado trae condenación. Por eso es que usa una palabra de tipo legal, abogado. Como hemos pecado, entonces hemos infringido la ley de Dios, somos culpables de delitos, entonces somos llevados a juicio. ¿Y quién cree usted que en ese juicio intercede por nosotros, aboga por nosotros? ¿Quién cree que en ese juicio nos defiende? ¿Quién está a nuestro favor? ¿Quién se pone entre el acusador y el acusado? ¿Quién se pone en medio para defendernos? Dice aquí en 1 de Juan 1:21, si alguno hubiere pecado, no se preocupe, en otras palabras, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí la palabra abogado es la misma palabra que en el Nuevo Testamento también se traduce como intercede por nosotros o intercede por ellos, como en Hebreos. Y la palabra abogado, la palabra intercesor significa paracletos en el idioma griego. Y esta palabra significa asistente legal, significa un defensor y significa uno que saca la cara por otro. Imagínense todo este significado, un asistente legal. Nosotros tenemos al mejor abogado del universo y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Tú y yo tenemos el mejor intercesor y su nombre es Jesús de Nazaret. Tenemos el mejor asistente legal, tenemos el mejor defensor, tenemos el que saca la cara por nosotros, el que se pone en medio del acusador y en medio del acusado. La Biblia dice que ¿quién es el acusador? ¿Dios es el acusador? No. Dios no. Él es el supremo juez. En una corte hay un juez, hay un acusador y hay un acusado y hay un defensor del acusado. Dios es el juez supremo. El acusador es el diablo, dice la palabra. Él es el acusador de los hermanos. Nosotros somos los acusados. El diablo le dice a Dios, mira, ya Eduardo Julca pecó, mira cómo pensó mal, o mira cómo criticó a alguien, o mira que dijo una mentira, o mira que hizo esto o aquello. Y yo soy responsable de mis pecados. Y yo admito mis errores, mis fallas y mis pecados. Y le pido a Jesús que me ayude, mi paracleto, mi compañero, mi ayudante, mi asistente legal, mi consejero legal, mi defensor, el que saca la cara por mí, el que intercede por mí, el que se pone en medio entre el acusador y el acusado y dice al acusador, si tú quieres terminar con él, tiene que pasar por en medio de mí. Y ningún diablo puede pasar a través de Jesucristo. Así que les comparto esto para comenzar, para que podamos ir entendiendo poco a poco lo que significa ser un intercesor, cuán importante es para Dios. Y más o menos es aquel que se pone en medio entre el acusador y el acusado para defenderlo y para protegerlo. En la traducción del lenguaje actual dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta para que no pequen, pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. En Juan 17:15 dice que Jesús, en todo el capítulo 17, Jesús oró, intercedió por sus discípulos y aún por aquellos que iban a creer en Él,
por sus discípulos, a través de sus discípulos, o sea que oró por todas las generaciones. Y ahí he escogido algunos versículos, el 15, el 16, 17, el 20 y el 21. De Juan 17, Jesús ora y dice: Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí el Señor empieza a orar por sus discípulos: Señor, guárdalos del mundo, porque el mundo en que viven es muy fuerte, es muy violento. Señor, ayúdalos a mantenerse santos, puros, delante de ti. En el 20 dice: y no solo te ruego por estos, que tengo aquí estos 12, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de estos 12 apóstoles, por todas las generaciones. ¿Para qué? Aquí viene el propósito: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que aquí vemos el capítulo 17 del libro de San Juan, la tremenda, la majestuosa oración sacerdotal. Y un sacerdote es en su función principal un intercesor. Vemos a Jesús intercediendo por sus enemigos en la cruz. En el libro de Lucas, capítulo 23 y 24, mientras Jesús estaba muriendo, crucificado, Jesús le decía a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Mire usted cómo Jesús, aún en medio de su agonía, cuando le quedaban pocos minutos de vida, Él comenzó su vida, comenzó su ministerio, orando, intercediendo por todos. Terminó su ministerio y terminó su vida aquí en la tierra, orando por sus enemigos. Señor, perdónalos. Señor, te pido por ellos. Señor, te ruego por ellos. No consideres lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Él estaba sacando la cara por aquellos que lo estaban matando. Estaba defendiendo a aquellos que lo estaban asesinando. Él fue un asistente legal, un abogado, aún de sus propios enemigos que lo estaban matando en la cruz. Y yo me pregunto, ¿por qué encuentro todos estos pasajes en la vida de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que entendamos que debemos ser como Jesús, debemos interceder. Nuestra oración, para que sea poderosa, para que sea profunda, para que realmente toque el corazón de Dios y para que Él sea impulsado a parar las plagas, nosotros tenemos que ser intercesores como Jesús. Amén. Amén. Miren, no solamente de Jesús habla la Biblia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede por nosotros. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 2 veces en Romanos capítulo 8, en el versículo 26 y en el versículo 27, dice que una de las funciones del Espíritu Santo, así o de igual manera como lo es de la segunda persona de la bendita Trinidad de Jesús, es la de interceder por nosotros. En el versículo 26 dice que la razón por que el Espíritu Santo intercede por nosotros es porque somos débiles. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El ser humano es frágil. Todos nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos siempre, cuando nos caemos, que alguien nos recoja, que alguien nos impulsa cuando estamos paralizados, que alguien nos respalde cuando nos sentimos desanimados. Y es el Espíritu Santo el que tiene esa función de animarnos, de empujarnos, de respaldarnos. Cuando estamos débiles y no sabemos o no podemos, no tenemos las fuerzas para orar, Él ora
por nosotros y Él ora a través de nosotros. A veces cuando ya no tenemos fuerza y seguimos orando, ya no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sino que esas palabras que salen en medio de nuestra debilidad no son nuestras, son las del Espíritu Santo que está usando nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra lengua y está orando, está ayudándonos. Eso es interceder. Amén. Nosotros debemos estar intercediendo por nuestros gobernantes en lugar de criticarlos, en lugar de juzgarlos, de señalarlos, en lugar de ejecutarlos. Aquí en Estados Unidos hay la mitad del país quiere ver muerto al presidente actual. Hay organizaciones grandes que están diciendo muerte a Estados Unidos, muerte al presidente, muerte a la democracia y muerte a la libertad y muerte a todas las cosas buenas en el mundo entero. Tal vez los presidentes, sí, muchos son malos, muchos son corruptos, pero eso no significa que nosotros no debemos de orar por ellos. Lo que significa, muy por el contrario, es que exactamente por esa misma razón que la gente lo juzga, los cristianos debemos orar por ellos. Sí, amén. Porque son corruptos, debemos orar por ellos. Significa entonces que debemos comenzar a orar por nuestros presidentes y gobernantes el día en que sean honestos, honrados, serios y que no sean malos. No, en ese momento ellos no necesitarán nuestra oración. Es exactamente en este tiempo cuando ellos más lo necesitan. Y la Biblia dice, orad por aquellos que los gobiernan para que vivan quieta y reposadamente. Hermano, la razón que hay tantos problemas en el mundo, yo me atrevo a decir en el nombre de Dios que es la razón que hay tantos problemas en Estados Unidos. Todavía ciudades con grandes disturbios en el mundo entero, hay una gran problemática social. Es porque la iglesia del Señor a nivel mundial hemos fallado en orar por nuestros gobernantes. Hemos orado, muchos pastores inclusive han promovido en sus iglesias aquí en Estados Unidos, salgan a protestar, salgan a protestar, aún pastores en su ignorancia bíblica, en su ignorancia espiritual, han propuesto a sus iglesias, han invitado a sus iglesias a que salgan a protestar en todas estas últimas protestas que hubieron y que en algunos lugares todavía continúa aquí en Estados Unidos. La iglesia, en lugar de salir a protestar, debe de entrar a su recámara secreta a orar. Amén. Iglesia, tú y yo, que somos parte de ella, hemos fallado, hemos cerrado el blanco, nos hemos equivocado, inclusive cristianos. En lugar de orar por sus gobernantes, lo que han hecho es criticarlos, juzgarlos, condenarlos y hasta ejecutarlos. No debemos esperar que ellos sean honestos, honrados y serios y de buen corazón para orar por ellos. En ese momento ellos no necesitarán nuestras oraciones. Es ahora mismo cuando ellos lo necesitan. Si queremos ver cambios, si queremos ver grandes cambios en la política, si queremos ver grandes cambios en nuestros gobernantes, si queremos ver grandes cambios en nuestras juventudes, si queremos ver grandes cambios en nuestras sociedades, debemos comenzar la iglesia a hacer un gran cambio en nuestro corazón. Y en lugar de criticar a la sociedad que sí está perdida, debemos orar casualmente por la misma razón, porque están perdidos. Amén. Esto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Este es el tipo de oración que Dios va a escuchar para parar estas plagas. El día que la iglesia comience a unirse en oración. Les decía la semana pasada, las iglesias por las últimas décadas, y a lo mejor por más de las últimas décadas, hemos promovido muchos conciertos, hemos promovido que muchos programas de esparcimiento, de entretenimiento. Pero queridos hermanos, los mismos pastores que promueven todo este entretenimiento en las iglesias se quejan de que cuando llaman a la oración solamente vienen 2 o 3 personas
al templo solo vienen 4 o 5 personas a orar. ¿Sabe por qué? Porque hemos fallado y los pastores necesitamos pedirle perdón a Dios. Los pastores necesitamos arrodillarnos. Los pastores necesitamos admitir que hemos fallado a Dios, que en nuestro afán por mantener a los miembros de la iglesia, en nuestro afán por mantener los diezmos de la iglesia, de los hermanos, en nuestro afán por tener grandes congregaciones, los hemos entretenido, en lugar de hacerlos guerreros de oración, gladiadores de clamor, en lugar de hacerlos soldados del ejército de Cristo, en clamor, en oración, en intercesión y en gratitud y en todas estas cosas que estoy compartiendo en este tiempo con ustedes, amados hermanos, familia, amigos. Hemos fallado. Los pastores tenemos que admitir. Muchos pastores aún ni oran, ni buscan a Dios con todo su corazón. Muchos pastores inclusive ni leen, ni estudian la Biblia diariamente. La estudian solamente el tema que van a predicar el próximo domingo. Su relación con Dios es una relación superficial. Entonces, ¿qué esperamos de la iglesia en general? Hermanos queridos, por eso Dios usó profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas venían y le hablaban al pueblo de Dios. Y continuamente los profetas no eran bien vistos porque Dios siempre los usaba para confrontarlos con su pecado, para confrontarlos con su maldad, para confrontarlos con su desidia, para confrontarlos con su manera liviana de buscar a Dios, con su manera superficial de relacionarse con Dios. Necesitamos más que pastores en este tiempo, profetas que nos hablen la palabra de Dios y nos digan dónde hemos fallado. Porque muchos inclusive creen que están bien. Ya el mundo, hermanos queridos, nos ha quitado la fecha del 31 de octubre, que es la fecha en que la iglesia debería celebrar a nivel mundial el nacimiento de la iglesia evangélica protestante, porque es la fecha donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de la ciudad de Gutenberg en Alemania. Y ahí comenzó una revolución espiritual que se conoce ahora como la iglesia protestante. Así que el 31 de octubre ahora se celebra Halloween. Y la iglesia, bien tranquila con eso. Aún iglesias, pastores celebran Halloween. Tienen su escuelita dominical con niños y disfraces. Y dicen, no, pero no se van a disfrazar. No se van a disfrazar de monstruos y de brujas, pero pueden venir con disfraces de los superhéroes. Y ahí disfrazan un poquito, atenúan un poquito el tema, ¿verdad? Pero mantienen esa costumbre diabólica del Halloween. Ya la sociedad nos ha quitado el 31 de octubre. En lugar de que el mundo celebre el nacimiento de la iglesia protestante y evangélica, celebra el Halloween. El mundo ya nos quitó los colores del arco iris. En lugar de que la iglesia levante la bandera del arco iris, que es la señal del pacto entre Dios y el hombre, diciendo que nunca más va a castigar de la misma manera al ser humano. Ahora el LGBT+, o más, es el que levanta esa bandera del arco iris. Ya nos robaron el 31 de octubre, ya nos robaron los colores del arco iris. Y ahora nos están robando la palabra protestantes. Ahora se está volviendo muy popular a todos aquellos socialistas, comunistas en Estados Unidos y en el mundo entero, aquellos que salen a protestar contra la economía, a protestar contra la democracia, a protestar contra los gobernantes, a protestar contra la policía, a protestar contra esto. Ahora todos, tanto así, que acabo de leer hace un par de semanas que algunas compañías grandes en Estados Unidos, cuando la gente va a pedir trabajo a esas compañías, una de las preguntas que tiene que contestar en esos papeles que le dan a uno para responder, ¿verdad? Nombre, teléfono, dirección, email, número de seguro, etcétera, etcétera.
una de las cosas, si tiene experiencia en esto, en aquello, una de las últimas preguntas, ahora están poniendo, ¿a cuántas protestas de calle usted ha salido? Así que ahora a uno no le van a dar trabajo si es que uno no demuestra que ha salido a las protestas, para que vea cuán popular se está volviendo esta palabra de protesta. Nos están quitando el nombre de protestante. Si tú me entiendes lo que quiero decir, debes alarmarte como yo estoy alarmado. Pronto nos van a quitar la Biblia, nos van a quitar todo. Hermanos queridos, así está la sociedad. Por lo tanto, la sociedad no necesita más juicios, porque el juicio de Dios va a venir muy fuerte, de una manera con mucha ira de parte de Dios. Así dice la palabra, y si tengo tiempo hoy vamos a verlo. ¿Y sabe qué? No solo que el juicio de Dios viene a este mundo, la Biblia me enseña que el juicio de Dios ya está en este mundo. La muerte de esa gente, lo que están haciendo esa gente, es su propio juicio. El vivir lejos de Dios es su propio juicio, me enseña la Biblia. El que ellos tengan la mente retorcida es su propio juicio. El que ellos tengan la verdad torcida en sus mentes es su propio juicio. Y un día se ejecutará ese juicio cuando vayan al infierno, y el infierno un día termine en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que me enseña la Sagrada Escritura, que el juicio de Dios ya esta gente lo está viviendo. El vivir lejos de Dios, el no conocer a Dios, el no tener esperanza, el no tener la seguridad de la vida eterna, el no tener la posibilidad de nunca estar en el cielo por la eternidad. Más bien, ellos tienen la seguridad de irse al infierno. Ese es su castigo, ese es su juicio. El Señor los deja y los abandona a su propia mente entenebrecida, dice la Sagrada Escritura. Hermanos, este mundo es, como yo le digo a mi esposa, el mundo está en un punto donde los cristianos necesitamos vivir de rodillas. La iglesia necesita vivir de rodillas. En esta pandemia, cuando por meses hemos estado y estamos en casa todavía, ¿cuántos libros de la Biblia has leído? ¿Cuánto tiempo de todo el tiempo del mundo que has tenido sin trabajar, sin ningún otro tipo de responsabilidad? ¿Cuánto de ese maravilloso, cuánto de ese gran tiempo que Dios te ha dado lo has usado para doblar tus rodillas y para interceder por esta sociedad que, hermanos, ya no se aguanta más? Estamos como en Sodoma y en Gomorra. Estamos como el pueblo de Israel, rebeldes y contumaces. Estamos como el pueblo de Israel, que nos olvidamos de Dios, así como esta sociedad se ha olvidado de Dios. Jesús oró en intercesión. El Espíritu Santo ora en intercesión. Jesús está a la diestra del Padre y continúa orando, intercediendo por nosotros. Te voy a decir, y voy a tomar un tiempo con esto. ¿Cuál es el propósito de interceder? Ya más o menos te lo vengo diciendo desde hace unos minutos atrás. La sociedad que está perdida. Los pastores necesitamos mucha intercesión para hablar la verdad, para enseñar la Biblia con confrontación. Porque en este tiempo ya no se puede predicar livianamente, ligeramente. Si un pastor tiene misericordia del mundo, debe hablar la verdad de las Sagradas Escrituras. Pablo dijo, yo no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Así que todo es todo. No solamente partecitas de la Biblia que son políticamente convenientes al pastor predicarlas, para que no se nos vaya la gente, para no asustarlo. No, los pastores no hemos sido llamados, para predicar solo lo que nos importa, lo que nos gusta, lo que nos interesa y lo que creemos que es políticamente
políticamente conveniente. Los pastores que predicamos hemos sido llamados a predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, como el apóstol Pablo lo dijo. Yo no he rehuido de enseñarles por las calles y por los templos y de enseñarles todo el consejo de Dios. Aquí en Ezequiel, capítulo 22, encontramos a un Israel perdido, a un Israel lejos de Dios, a un Israel que había abandonado su fe. Y cuando una persona, una familia o un pueblo, una sociedad se aleja de Dios, entonces significa que se acerca al diablo. Escucha bien, cuando una persona vive lejos de Dios, significa que vive cerca del diablo. Cuando una familia o una sociedad, un pueblo, abandona a Dios, vive lejos de Dios, significa que vive cerca del diablo. Cada uno toma su elección y la gente ha tomado su elección de vivir cerca del diablo y no cerca de Dios. Y cuando se vive cerca del diablo, uno se parece al diablo. Igualmente, si uno vive cerca de Dios, se parece a Dios. Mientras más te alejas de Dios, más te aparecerás al diablo y menos al Señor. Y si uno se aleja tanto como en algunas oportunidades el pueblo de Israel se apartó, mira lo que dice la Biblia en Ezequiel, y por eso Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento para traer a su pueblo otra vez. Y aquí Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre. Aquí hablándole particularmente a Jerusalén. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse, derramadora de sangre. Una ciudad idólatra. Dice: en tu sangre que derramaste has pecado. Te has contaminado con tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años, o sea, del juicio de Dios. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, o sea, en vergüenza a las naciones, y en escarnio a todas las tierras, o por burla de toda la tierra. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de gran turbación. Versículo 6 dice: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre, o sea, se esfuerzan en pecar. No solo pecan tal vez por ignorancia o pecan por algún impulso que no pueden contener, sino que al contrario, intencionalmente derraman sangre. Dice el 7: al padre y a la madre despreciaron en ti. Imagínense, aborrecedores de sus padres, personas que no tenían respeto por sus padres. Dice: al extranjero trataron con violencia en medio de ti. No tomaron precaución, no tomaron cuidado del extranjero, más bien hicieron violencia contra ellos. Al huérfano y a la viuda despojaron. No ayudaron al huérfano y a la viuda, sino más bien los despojaron de lo poquito que tenían, les quitaron todo eso. El 8 dice: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Esto me llama poderosamente la atención: mis santuarios menospreciaste. Hoy en día muchos gobiernos del mundo no están permitiendo que las iglesias comiencen a reunirse, reinicien sus actividades, como es el caso muy específicamente del estado de California en Estados Unidos, donde se ha permitido que se abran restaurantes, que se abran gimnasios, que se abran todo tipo de lugares públicos, pero tienen en California un gobernador que es liberal, socialista, malévolo malo de corazón, y que tiene saña en contra de las iglesias evangélicas y de la religión en general. Y muy particularmente está trabajando así enfocadamente a que las iglesias no reanuden sus actividades. Y la Biblia dice:
mis santuarios menospreciaste. Ahorita, hermanos queridos, en nuestra sociedad, en muchos gobiernos, mucha gente común y corriente menosprecia los templos, menosprecia a la iglesia, menosprecia a los miembros de la iglesia, menosprecia a los pastores, y por lo tanto están menospreciando a Dios. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Esto es lo que el Señor a través de Ezequiel está diciendo a Israel y particularmente a Jerusalén. Ustedes tienen todos estos pecados, son calumniadores. Sobre los montes cometieron daño, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Hubo pecados sexuales con los padres. Hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. O sea que violaron aún a mujeres que estaban menstruando. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Había infidelidad, todo tipo de pecados sexuales. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Imagínense en esos lazos familiares. Cada uno violó a su hermana, hija de su padre. Incesto. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. O sea, prestaban dinero y cobraban un interés, una usura muy elevada. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Pero aquí viene lo peor. Y dice, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Vivimos en una sociedad que se ha olvidado de Dios. Vivimos en una iglesia que muchos en las iglesias se han olvidado de Dios. Hermano, orar por ahí encimita no es acordarse de Dios. No es tener una relación sana, buena, profunda, estrecha, firme con Dios. Leer la Biblia, un versiculito por ahí de vez en cuando. Y ir a la iglesia el domingo ahí por cumplir o porque mi esposa se sienta bien. O por llevar a mis hijos para que tengan una educación cristiana. Eso no es tener una relación con Dios. Te has olvidado de mí, dice Jehová el Señor. Te has olvidado de mí. Y si andamos en pecados peores, como los descritos en los versículos anteriores que acabo de leerles, con mayor razón, nos hemos olvidado de Él, dice Jehová el Señor. Hermanos queridos, el pecado más grande no es la infidelidad, no es el incesto. El pecado más grande no es el contaminarnos con perversidades, no es la usura, no es cobrar interés en demasía, no es hacer esto o aquello, matar, asesinar, derramar sangre, violencia, esto y lo otro. El mayor pecado que el ser humano podemos cometer es olvidarnos de Dios. Dice así Jehová el Señor. Amén. Ese es el peor pecado. Luego dice el Señor, he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste. Una sociedad con avaricia. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos. Versículo 15. Te dispersaré por las naciones. Aquí viene, primero el Señor retrata a Israel y a Jerusalén particularmente y le dice, mira esta radiografía tuya de todos estos pecados y el peor de ellos es que te has olvidado de mí. Entonces, ahora yo te voy a castigar con algo, dice el Señor. Quiero que me vayan siguiendo porque estamos hablando del coronavirus y aquí tiene que ver con este juicio. Por lo tanto, te voy a dispersar por las naciones. Te esparciré por las tierras, haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, Dios le dijo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Esto es muy gráfico de lo que Dios pensaba hacer con Israel y particularmente con Jerusalén. Le dijo Dios a su profeta Ezequiel, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Dice, en escoria de plata se convirtieron. Cuando el platero
está purificando la plata, saca toda la suciedad, toda la escoria que viene acompañada de la plata. La plata le sirve para hacer muchas cosas y tiran a la basura toda la escoria. Y el Señor dice que la sociedad, el mundo, la iglesia nos hemos convertido en escoria de la plata. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Dios dice en otra palabra, de una manera gráfica, que va a echar al horno, que va a poner en el horno a Jerusalén y a todo el pueblo, a toda la casa de Israel. En otras palabras, aquellos que nos hemos desviado, que hemos pecado y que sobre todo nos hemos olvidado de Dios, por eso es que hemos pecado, nos parecemos al maligno. Él nos va a echar en el horno de fuego. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí viene ya ¿cómo se dice esto cuando el juez dicta sentencia, verdad? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlo. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. La sentencia es esta, que el Señor dice que va a reunir a toda la casa de Israel, como el plomo, como el bronce, como estos metales, y lo va a echar en el horno de fuego. Esta es la sentencia. Luego dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley. Hay mucha gente religiosa, pastores, que han violado la ley de Jehová. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, dice, apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto es directamente para el mundo, pero particularmente para la iglesia del Señor. Y muy específicamente para los sacerdotes, para los pastores. Dice, sus príncipes en medio de ella, sus gobernantes, sus políticos, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Un retrato exacto de los políticos de nuestro tiempo. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y muchos religiosos apoyando a estos políticos malos, corruptos, y aún profetizándoles cosas buenas. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, cuando Jehová no había hablado eso. Y eso lo podemos ver ahora en este tiempo. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y el menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Aquí viene el punto final, el versículo 30 y 31 del capítulo 22 de Ezequiel. Después que el Señor le habla a Ezequiel, para que Ezequiel vaya y le diga todo esto, lo que le había dicho a la casa de Israel. Después de que lo radiografía con todos sus pecados, después que emite un juicio y sentencia, el Señor dice algo increíblemente interesante que le da una vuelta a este tornillo 360 grados. Le da un vuelco completamente a esta situación. Y en el 30 y 31, solamente Dios, en 2 versículos pequeños de la Biblia, nos hace el siguiente comentario. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no
lo hallé. Este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Este es uno de los versículos más tristes de toda la tierra. El Señor dice, Israel, casa de Israel, Jerusalén particularmente, has cometido muchos pecados, esto ya te pasaste de la raya, esto es imperdonable, esto es algo que tengo que enviar un juicio, te tengo que mandar a hacer algo para que aprendas la lección. Yo te voy a fundir, te voy a echar en el horno, como se echa al horno el bronce, como se echa la plata, como se echa estos metales. Y dice, pero antes de hacer esto, voy a buscar entre todos a un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, o sea, como un Jesús, como un intercesor, como un abogado. Voy a buscar a alguien que se ponga aquí, en medio, entre yo, dice el Señor, y aquel a quien voy a castigar. Busqué un hombre que se ponga en medio, que esté delante de mí, a favor de ellos, de la tierra, de los que han pecado, los pervertidos. Y no lo hallé. No encontró un solo hombre que estuviera doblando sus rodillas diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Todos merecemos, Señor, el castigo que nos has impuesto y aún 1000 veces más que nos castigues. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros. Acuérdate de tus pactos. Acuérdate lo que le dijiste a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Acuérdate, Señor, que tú has dicho que si te clamamos, tú vas a tener misericordia de nosotros. Y aquí estoy yo, aunque sea un solo hombre, orando. Y yo digo, si solamente hubiera un hombre que hubiera estado orando, intercediendo, yo no hubiera mandado el juicio a toda la casa de Israel. Para que miremos, hermanos, cuán importante que es, aunque sea un solo hombre, que interceda delante de Dios. Y el versículo 31 dice, por tanto, como no hay ni un solo hombre que esté orando a favor, por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Busqué un hombre que se pusiera en la brecha. ¿Qué es brecha? Mire, la palabra del Señor dice que a sus hijos Él nos tiene cercados, Él nos tiene guardados, cuidados. Hay una muralla grandísima y grande alrededor nuestro. Una brecha es cuando se abre, hay un terremoto o por alguna otra razón, se abre una brecha, se abre un hueco en esa muralla y puede salir lo bueno y puede entrar lo malo por esa brecha. Y el Señor dice, yo buscaba a alguien que se ponga en esa brecha, alguien que tape, que no entre lo malo, alguien que tape allí, que no salga lo bueno. Eso mismo es lo que el Señor hizo cuando Moisés oró en la brecha. Isaías 59:2 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestros pecados hacen que Dios, hermano, que haya una brecha o una división entre Dios y la muralla que nos protege. Y Él solo necesita un hombre que se ponga en la brecha. Salmo 106 dice, cuando el pueblo de Israel pecó, Moisés estaba 40 días y 40 noches arriba en el monte de Horeb, recibiendo de la mano de Dios los 10 mandamientos en 2 tablas. Y el Señor le dice, baja rápidamente porque el pueblo se ha pervertido y ha hecho un becerro de oro. Y está adorando el becerro de oro antes que a mí. ¿Cómo se les ocurre adorar a un becerro de oro?
¿Dónde estaban sus mentes? ¿Dónde estaban sus sentidos espirituales y sus sentidos naturales? ¿Dónde estaba el simple sentido común, la lógica básica en el cerebro del ser humano? ¿Cómo se les ocurre? Dios acaba de abrirles el mar rojo. Dios acaba de hablar con rayos y truenos hace unos días atrás en el monte de Horeb. Dios los libertó de la esclavitud 470 años en Egipto, con portentos, con maravillas, con milagros grandiosos. Y en pocos días, cuando no ven regresar a Moisés del monte, ellos comienzan a adorar una vaca, un becerro de oro. Dios mío. Y en esa condición, el Salmo 106 dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Otra vez encuentro esta expresión en la Biblia. El mayor pecado es olvidarnos de Dios, iglesia. Es olvidarnos de Dios, sociedad actual. Vives creyendo en Dios, pero también vives como si Él no existiera. El peor ateo no es aquel que no cree en Dios, sino en aquel que vive como si Dios no existiera. Cambiaron, dice, su gloria por la imagen de un buey. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Escucha bien la razón que Dios no destruyó al pueblo de Israel. Porque en Deuteronomio 9, a partir del 25, dice la palabra del Señor, dice: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino. He observado a ese pueblo y aquí que es pueblo duro de servir. Dios le dice a Moisés: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, descendí del monte del cual ardía en fuego con las tablas del pacto. Miré, y aquí habéis pecado contra Jehová. Os habías hecho un becerro de fundición, apartando pronto del camino de Jehová les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos, las quebré delante de tus ojos, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo, porque tenía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruirlo. Pero Jehová me escuchó aún esta vez, porque me postré delante de él 40 días y 40 noches, y porque Jehová dijo que os iba a destruir. Oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Moisés intercedió, se puso en la brecha entre Dios y los que habían pecado, y Dios los perdonó. Amén. Dios los perdonó. Él estaba decidido: voy a destruir a este pueblo de Israel. A todos, porque también María y Aarón fueron los que comenzaron con este asunto del becerro de oro. Y el Señor dijo: aún a ellos los voy a destruir, los voy a desaparecer de toda la faz de la tierra. Y solo vas a quedar tú, Moisés, solamente tú vas a quedar, y te voy a poner sobre un pueblo mejor que este pueblo de Israel. Y Moisés se puso en medio del pueblo de Israel y de frente le dio a defender lo indefendible. Como cuando Jesús se puso en la cruz a defender a sus enemigos, estaba defendiendo lo indefendible. Orando Jesús y diciéndole a su Padre: no les tengas en cuenta ese pecado, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Y aquí está Moisés entre Dios y el pueblo pecador. Señor, acuérdate de tus promesas. promesas. Acuérdate, Señor, ten misericordia.
Dios está buscando solo uno, que podamos hacer esto, solo uno. ¿Serás tú ese uno? ¿Seré yo ese uno? Quisiera pedirte con todo mi corazón, iglesia querida, donde quiera que estés, en Ohio, en Nueva York, New Jersey, en California, en México, en Perú, en Panamá, donde quiera que estés, iglesia preciosa del Señor, reconoce que te has apartado, que te has olvidado de Dios. Pastor, yo no me he olvidado de Dios. Ok, tú obras de esta manera. Si no obras de esta manera, te has olvidado de Dios. Yo tengo que reconocer que no siempre oro de esta manera. Y yo como pastor me tengo que predicar a mí mismo todos los días. Me tengo que predicar y me tengo que recordar a mí mismo. Me tengo que recordar a mí mismo. Nos hemos olvidado de Dios. Tenemos que reconocerlo. Confesemos ese pecado. Clamemos al Señor por su perdón. Y comencemos a interceder por nuestros gobernantes. Comencemos a interceder por esta sociedad perdida y pervertida, que han cambiado los valores bíblicos, que han torcido la verdad de Dios, que le han dado la espalda y le muestran el puño cerrado. Comencemos a orar por nuestros hijos, a interceder por nuestros hijos y nietos. Si esto no cambia, hermanos, Dios ha prometido parar su juicio si intercedemos, si nos ponemos en la brecha en medio del pecador y frente a Él. Él puede parar este juicio. El coronavirus es un juicio de Dios. Él puede parar este juicio si ve una iglesia que comienza a interceder, que comienza a orar de verdad, que comienza a levantarse un poco más temprano para orar, si comienza a acostarse un poco más tarde para interceder. Si estamos trabajando, los que no están trabajando, que estemos intercediendo en lo que estamos haciendo, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, teniendo tiempos especiales para orar por esta situación. Esta situación no va a cambiar a menos que la iglesia cambie su manera de orar. Escucha bien, escríbelo porque no lo vas a encontrar en Google ni en ninguna parte de internet. Esta situación solo va a cambiar si la iglesia del Señor cambia su manera de orar. Amén. A esta manera de orar, a la manera bíblica de orar, a la manera bíblica de orar para que Dios pare sus juicios. Claramente todos entendemos por la palabra del Señor y por un sentido de común espiritual de que este es un juicio que ha enviado Dios al mundo, y este juicio lo puede parar la oración si se humillaren, si oraren, si me buscaren y si se convirtieran de sus malos caminos. Yo voy a escucharlos desde el cielo, yo voy a perdonar sus pecados, yo voy a sanarles, yo voy a quitar el juicio. El único que tiene poder para ejercer juicio es Dios, y como Él es el único que tiene poder para ejercer juicio, Él también es el único que tiene poder para abolir ese juicio. Y la única manera de abolir ese juicio es cuando nosotros, la iglesia del Señor, comencemos a orar de la manera bíblica de orar. Por favor, donde esté, vamos a orar, y aunque sea un par de minutitos, dediquemos a pedirle al Señor por toda esta situación, por toda la gente protestando en las calles, por toda la violencia, por todo el derramamiento de sangre que hay, por tanto pecado de todo tipo que ha traído este coronavirus. No es que el coronavirus haya traído estos pecados, sino que estos pecados trajeron el juicio en forma de coronavirus a nuestro mundo. Amantísimo Padre Celestial, Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, no sé cuántos habrán, Señor, en sus casas y aquí, pero aquí estamos para pedirte misericordia.
con las poquitas fuerzas que nos quedan, Señor. Porque este juicio que has enviado al mundo nos ha desgastado, nos ha debilitado, nos ha perturbado y a veces ya no sabemos cómo ni qué pedir. Por eso tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad y cuando ya no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo sabe qué pedir. Ten misericordia. No sabemos qué pedir, cómo pedir, Señor, porque fuerzas nos faltan, estamos débiles. Pero tú sabes, Señor, Gracias. que en medio de esa debilidad tu Espíritu nos anima y podemos abrir nuestra boca y decirte: Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia. Apiádate de nuestros gobernantes. Apiádate de nuestras juventudes. Apiádate de los protestantes en las calles. Apiádate, Señor, de la gente sin trabajo. Apiádate de la gente infectada, de los que están por morir. Apiádate que no mueran sin que te conozcan. Apiádate, Señor, de los niños que son raptados. Apiádate de la violencia generalizada en las calles. Apiádate, Señor, de la policía. Apiádate, Señor, de todas las personas. Todos te necesitamos. Apiádate de todos nosotros. Perdónanos. Comienza perdonando nuestros pecados. Comienza perdonando todas, Señor, las veces que te hemos defraudado, las veces que te rompemos el corazón diariamente. Perdónanos, Señor. Sé propicio a nosotros pecadores. No miren nuestros pecados, Señor. Míranos a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, apiádate de un mundo caído, perdido, que tu palabra dice que ahora solo somos escoria. Apiádate, Señor. Apiádate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, es todo lo que te podemos pedir, Señor. No tenemos nada que ofrecer a cambio, solo nuestro arrepentimiento, Señor, solo el pedirte perdón. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, gracias, Señor. Sigamos orando, hermanos queridos, que Dios ha prometido escucharnos si le oramos de esta manera. Mantenga su distancia, manténgase en casa lo más que pueda. Maranata, Cristo viene, shalom, paz, Dios les bendiga ricamente.